Colegas, buenas. Colegas, ¿ven la pantalla? Sí, profe, sí. Sí, Ya. profe, sí. Muy bien. Sí vemos. Sí, Bueno, lo vemos. Sí. Continúe, profe. muy bien, colegas. Vamos a iniciar. Disculpen los problemas técnicos, pero vamos a iniciar. Espero me escuchen bien. Vamos a dar algunas pautas importantes sobre la enseñanza de elaboración de proyectos de aprendizaje en educación física. Aquí es importante precisar algunos aspectos importantes sobre todo lo que corresponde a poder realizar un proyecto de aprendizaje. Lo primero que quiero aclarar, colegas, es que el proyecto de aprendizaje corresponde a la unidad didáctica. Esto siempre me están preguntando por qué el Ministerio de Educación pide una experiencia de aprendizaje, por qué trabajan con proyectos de aprendizaje, por qué no se trabaja con unidades. Aquí quiero clarificar, colegas, una cuestión importante de que la unidad de aprendizaje se divide en tres aspectos importantes. La unidad didáctica se divide en tres aspectos importantes. Se divide en proyecto de aprendizaje, en unidad de aprendizaje y en módulo de aprendizaje. ¿Por qué el Ministerio en la 088 y la 093 pide que trabajemos con proyectos o unidades? En este caso, proyectos, porque el proyecto nos ayuda mucho. Voy a darles 6 pasitos importantes. Miren, aquí el primero. Nos dice el proyecto de aprendizaje y su aporte al desarrollo de las competencias. Sabemos que trabajamos un enfoque por competencias. Y, por favor, sus audios, por favor, para que me escuchen. Apaguen sus audios, por favor. Por favor, para que me escuchen. Usted, profe, silencie. Colegas, Todo. si se cortara este Zoom, vamos a ir a otro Zoom, ¿ya? Para poder coberturar todo. A ver, les decía, colegas, de que los alcances generales, el proyecto es un aporte al desarrollo de las competencias y mayormente un proyecto de aprendizaje se hace con varias áreas, no se hace con una sola área, sino con varias áreas. Entonces, en este tema de las áreas, podría ser en primaria mayormente se puede prestar para trabajar el proyecto de aprendizaje. Nos dice aquí, en este tema del proyecto de aprendizaje, en alcances generales, en afirmaciones, no podemos notar las competencias en los niños porque son muy pequeños. Muchos dicen eso. ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no? Cuando hablamos de competencias nos referimos a la suma de conocimiento, las actitudes y las habilidades sin importar el contexto. Una competencia es un saber actuar, se da a lo largo del tiempo y de manera sostenida nos permite resolver desafíos y problemas. Colegas, el COVID-19 es un problema mundial, es una pandemia que también está a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de todos los contextos. Por lo tanto, una unidad de aprendizaje mucho más se trabaja interactuando con los estudiantes, pero un proyecto de aprendizaje se trabaja para solucionar un problema, así como un proyecto de investigación, solucionamos un problema, o lo hacemos, lo proyectamos para solucionar un problema, igual pasa en este caso de el tema del proyecto de aprendizaje en educación física, exactamente, ¿no? Sabemos que no es la naturaleza de educación física enseñar a la distancia, pero el proyecto es lo mejor que nos puede pasar para este tema de, el tema de la enseñanza. Rápidamente, vamos al punto 2. ¿Por qué decimos que el proyecto de aprendizaje es una opción para el logro de las competencias? Asumir el enfoque por competencias, colega, es importante porque sabemos que la competencia es una combinación, colegas, de capacidades, una combinación de desempeños, una combinación de habilidades, una combinación de destrezas, etcétera. Entonces, por eso decimos que es importante el tema de las competencias, ¿no? Que van a producir el desarrollo mediante un proyecto. Entonces dice que significa repensar nuestra práctica docente en este caso y que nosotros vamos a plantear actividades de aprendizaje y sobre todo también de enseñanza, que es lo más fundamental, ¿no? Entonces aquí, colegas, quiero establecer también otro aspecto importante. El número 3. Los proyectos, dice, deben provocar que los niños y las niñas movilicen sus capacidades para el desarrollo de las competencias mediante una serie de actividades, que es lo que proyectamos aquí.
Entonces, siempre hablamos de contextos desafiantes, una cuota alta de interacción y comunicación, la indagación y la reflexión crítica, el planteamiento de retos, sobre todo en los proyectos de aprendizaje hay que retar a los estudiantes. Suscitar compromiso y agrado con la acción de la respuesta al desafío y estimular y posibilitar la imaginación y la creatividad. Aquí quiero establecer algunas cosas importantes. Cuando movilizamos capacidades, estamos desarrollando competencias. Por eso es que cuando programamos, colegas, unidades o proyectos, nunca podemos trabajar solo con una competencia y una capacidad, pues. Y hay algunos colegas que solo ponen una competencia y eso está mal. ¿Por qué? Porque tiene que haber siempre la movilización de capacidades. Y por lo tanto tienen que ser 2 o más para que pueda haber esa movilización. Vamos al punto 4, porque aquí yo quiero entrar a la práctica, lo que pasa es que estoy dando unos alcances. Las características de un proyecto de aprendizaje para el logro de las competencias. Por WhatsApp les voy a enviar este PPT para que ustedes puedan también después corroborar. Afirmaciones. Trabajar con proyectos significa tener un aula organizada, dinámica y activa. Por eso es que en la 093 van a trabajar por ABP, ¿no? En este caso, todo lo que tiene que ver con la enseñanza a base de proyectos, ¿no? O basada en proyectos. ¿Qué más nos dice? En los proyectos los estudiantes hacen mucho trabajo uno tras otro. Los proyectos permiten aprender los diferentes conocimientos de manera secuencial paso a paso y el proyecto es un modelo de organizar el aprendizaje y la enseñanza. Por supuesto, colegas. El proyecto se presta mucho más para esta situación que estamos viviendo. No solo la unidad de aprendizaje, y hay muchas instituciones que dicen, sí, yo trabajo con unidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ellos tienen las herramientas, en este caso, que les van a permitir a ellos poder hacer una cuestión de interactuar, ¿no? Pero no necesariamente están trabajando directamente con el tema de como nosotros, ¿no? Vía web o vía la televisión u otros, en este caso, ¿no? Entonces, por ahí es importante dar a conocer esta partecita y entonces ustedes también tienen que establecer 2 aspectos importantes aquí en esta parte, colegas. 2 aspectos importantes, lo digo, porque el proyecto de aprendizaje para trabajarlo vía remota es un poco complicado también, porque hay varios aspectos para evaluar. Vamos a la parte 5. Miren, Perrenau, colegas, les recomiendo leerlo. Perrenau es un suizo que habla del enfoque por competencias, pero en estudiantes, porque Tobón también habla, pero mucho más se centra en educación superior. Entonces, porque en este caso yo sí les recomiendo leer a Perrenau. Pero ¿qué dice Perrenau sobre el proyecto? Dice que no son ejercicios escolares rutinarios, sino verdaderos problemas por resolver. Por eso que nosotros tenemos que poner ahí la situación significativa, el problema que tenemos que resolver. Y además, conduce a la adquisición de competencias, por lo cual se le concibe como una actividad significativa, compleja, en la cual todas las acciones tienen un sentido a mediano plazo, que invita a los niños a movilizar sus capacidades haciendo cosas de verdad. Entonces es momento de indagar y trabajar en proyectos, es lo que ha pedido las 93 proyectos o unidades, y yo fácilmente podría hacer un proyecto mensual para poder trabajar esta parte. En el número 6, ¿cuál es el concepto del Minedu? Una forma de planificación integradora que permite desarrollar competencias en los estudiantes con sentido holístico, o sea, integral e intercultural, promoviendo su participación en todo el desarrollo del proyecto. Comprende además procesos de planificación, implementación, comunicación y evaluación de un conjunto de actividades articuladas, colegas. O sea, esta parte del proyecto no es una cuestión que se hace libremente, sino se va más allá. Finalmente, para pasar ya al proyecto en sí, los proyectos de aprendizaje suponen, colegas, la resolución de una situación o un problema de interés del estudiante, colegas. Y ahorita el interés del estudiante, ¿a qué se aboca? Al COVID-19, justamente, ¿no? Ese es el interés del estudiante. Entonces, el tema justamente que estamos planteando nosotros aquí con nuestro trabajo es abocarnos a ese interés del estudiante, a ese interés que día a día lo tiene en confinamiento y él justamente quiere establecer ya prácticamente un trabajo diverso, ¿no?
Ahora vamos a enfocarnos, colegas, me avisan porque voy a enfocarme, a ver si es que podemos verlo, el proyecto. No sé si lo pueden ver, me dicen. Entonces, aquí estamos con el proyecto. Sí. Sí lo pueden ver, muy bien. Entonces, como todos estamos concretados aquí, vamos a proceder a establecer algunas pautas generales, colegas. Algunas pautas generales, porque de una u otra manera, algunos me preguntan, profe, ¿cómo hago para establecer e ingresar a este tipo de situaciones de proyectos? Que casi no los hemos trabajado, pero ahora es obligatorio prácticamente. A ver, nos organizamos en familia para prevenir responsablemente la propagación del COVID-19, nos dice el proyecto. Aquí los datos generales, que eso es muy fácil, ¿no? El director, subdirector. La situación significativa, sabemos que una situación significativa, colegas, es una situación problemática. Es una situación del contexto. Cuando yo ya le integro mi área o las demás áreas, porque pueden ser más áreas, colegas, no solamente puede ser el área de educación física, sino siempre otras áreas. Por ejemplo, puedo hacerlo con CT, ciencia y tecnología. Puedo hacerlo con arte. O sea, áreas afines que me ayuden también a trabajar lo mío, ¿no? Por ejemplo, el más cercano es arte ahorita, ¿no? Porque Expresarte trabaja prácticamente con los dos. Bueno. A ver, la situación significativa te la da tu institución educativa, ¿no es cierto? Pero si no la tengo, yo puedo crearme una situación de contexto, sí, porque es a nivel mundial, es nacional, es local lo que está pasando. Los niños de sexto grado de la institución educativa Ernesto Guevara, del distrito de Piura, retornan muy entusiasmados y llenos de alegría el primer día de clases. Es lo que nosotros hemos planteado en el mes de febrero o marzo, ¿no? Entonces, dentro de sus preocupaciones, influidos por los medios de comunicación, porque ya esta enfermedad se venía, por ejemplo, ya se veía en China y todo eso, todos se sienten la necesidad de conocer más acerca de la pandemia y del coronavirus. En tal sentido, se hacen las siguientes preguntas. ¿Qué sabemos acerca del coronavirus? ¿Cómo creemos que se podría prevenir su contagio con ayuda de nuestra familia? Ya estoy involucrando a la familia, porque eso dice mi título. ¿Cómo debemos organizarnos a nivel de aula para hacer frente a esta pandemia? ¿Por qué a nivel de aula? Porque el docente va a trabajar con todos los estudiantes y hay momentos que vamos a interactuar en un Zoom, ¿no? Si es que tenemos el tema web, porque a veces pasa que no tenemos, ¿no? Es más complicado. Y luego explicamos, pues, en lo que está en lila, estamos explicando cada uno de los aspectos de cómo nosotros vamos a enfrentar esta pandemia. Colegas, luego viene la justificación. En esta parte de la justificación también es importante establecer Dame una cuchara, amor. Un aspecto fundamental, el por qué, Pues, ¿cómo se llama? el Yo para puedo qué. enseñar la Un cámara. ratito, por Apaguen sus favor. micros, por favor, apaguen sus micros. Amigo Henry, apague tu micro, amigo Henry Alberto Castillo, por favor. Eduardo, A ver. apaguen los micros de todos. Profe, mejor apague los micros de ustedes y todos, hombre. Lo que pasa es que si voy a hacer eso me voy a demorar vuelta mientras, a ver. Usted ponga la condición de que el micro cuando entremos aquí. Sí, lo puse apagados todos. En audio. Ya. Bueno, vamos a avanzar. Me voy a demorar un poco. Bueno, a ver. Entonces le decía, la justificación, este es como un proyecto de investigación prácticamente en algunos campos, ¿no? Porque la justificación yo hago el por qué, el para qué, el con qué. Entonces, ¿por qué este proyecto? El presente proyecto parte de una amenaza a la salud. Me está diciendo el por qué. O denominada COVID-19, en este caso, que es la pandemia. Y entonces, ahí va a determinar que se viene presentando en los últimos meses a nivel mundial y que en nuestro país viene posesionándose progresivamente, cobrando muchas vidas, siendo fundamental desarrollar normas, o sea, ¿cómo? Hábitos de higiene y salud, así como la salud mental a través de la interacción en la familia, mediante el juego libre, integrador y cooperativo para, ahí viene el para. Eso es bueno configurarla de este contagio y las consecuencias del elemento social. Se da cuenta que tiene en la primera parte el por qué, y de ahí viene el cómo, ¿no? O con qué, y luego viene el para qué. Tres aspectos que tienen que tener una cuando tú justificación. hagas una reunión,
es mejor programar la reunión desde tu computadora, porque ahí aparecen las configuraciones. Ya, colega, gracias, gracias. Pero ya Gracias, Mario. estamos aquí, sí, Ya avance, estamos lo que no acá, dejen de hablar, A nomás, ver. nada más. Bueno, ahora, en las actividades de planificación, yo tenía algunos problemas porque decía cómo voy a sacar estas preguntas que siempre vienen en modelos, pero hay un librito que les recomiendo, que se lo voy a enviar también sobre las rutas de aprendizaje. Hay un librito que viene sobre proyectos de aprendizaje en primaria. Entonces, es importante este librito porque nos orienta en las preguntas fundamentales, ¿no? ¿Qué haremos, colegas, en educación física? ¿Qué haremos? Analizaremos los saberes previos sobre la pandemia del COVID-19. Les preguntaré a mis estudiantes. Investigamos sobre principales actividades de prevención sobre esta pandemia. Eso también vamos a ir investigando poco a poco, de acuerdo a las estrategias que yo voy a plantear, ¿no? Buscamos información sobre prevención del contagio del COVID-19 y desarrollamos actividades de interacción y de higiene para evitar contagiarnos del COVID-19. ¿Qué haremos? Ahora viene el cómo lo haremos, que es la otra pregunta que hay que saber plantear, ¿no? Por ejemplo, si decimos investigaremos sobre principales, realizaremos un intercambio de ideas con los estudiantes para recoger lo que conocen sobre diversas actividades para prevenir la pandemia. Si tengo que conversar con los estudiantes vía un audio, en video, de repente vivo en un sitio alejado, vía la emisora local, ¿no? Alguna estrategia para llegar a él. ¿Y qué necesitamos para ellos? Por supuesto que los materiales aquí son cambiantes porque yo he puesto algunos materiales, pero ustedes pueden ponerlos de la zona, el contexto, ¿no? Porque uno puede poner, pero sin embargo, en la zona tienen otro tipo de materiales. Entonces, estas son las tres preguntas. ¿Qué haremos con respecto a la parte de mi proyecto? ¿Cómo lo haremos? ¿Y qué necesitamos? Tres aspectos importantes. ¿Qué lograremos? Miren, porque en las rutas que he visto este proyectito y que lo he podido adaptar a educación física, vienen 6 preguntas, ¿ah? Entonces, dice que es importante que las pongamos porque es un planteamiento para conocerlo y poderlo desarrollar. ¿Qué lograremos? Lograremos que los estudiantes aprendan y ejecuten actividades para conocer el COVID-19, pero además que desarrollen actividades para prevenir ese contagio. Entonces, ese es el que lograremos. ¿Cuándo lo lograremos? Al final de este proyecto que tiene una duración de 4 semanas, pero en realidad parece que esto va avanzando y también va a estar presente en los demás proyectos que vengan adelante. O sea, no solamente en este proyecto, sino en otros proyectos que vienen adelante. ¿Para qué lo lograremos? O sea, ¿para qué? ¿Para qué le sirve al estudiante? Aquí viene el tema también reflexivo para evitar este contagio y las consecuencias del aislamiento social, además de tomar conciencia de la gravedad de muerte que nos puede llevar si no tomamos la medida de prevención. Es una cuestión reflexiva. Aquí viene la pregunta reflexiva y no solo en el COVID, colegas, sino que puede ser en otro proyecto, en otra circunstancia que a mí me permita poder resolver ese tipo de pregunta. Que es la reflexiva, es que es a lo que nos lleva justamente el enfoque por competencias, ¿no? Que el estudiante sepa aplicar después o solucionar los problemas de acuerdo a las competencias que ha desarrollado. Buenas tardes. Oye, habla mala china, ve. Apaguen sus micros. En este caso, María. colegas, en el tema de los prácticamente. ¿Qué estaba haciendo mi bebé? ¿Viendo tele? A ver, Mario creo que. Profe. A ver. Los alumnos están entrando y no están escuchando nada, no sé. ¿Qué? Solo han entrado para ver. A ver, continuamos. Todo están haciendo bulla. Continuamos, colegas, en esta partecita, porque quiero dejar tiempo para las preguntas, o si no, abrir otro Zoom para las preguntas. A ver. En las competencias, colegas, que justamente hemos tenido algunas conversaciones, no solo con unos colegas también del Minedu, sino que también con unos colegas locales que conocen mucho de esto, en el caso de Mario Ávila, como Paco Rijalva. En los propósitos, sabemos todos que integran las competencias, las capacidades, los desempeños. Entonces,
lo que yo hice es tomar un poco las actividades del ministerio en la primera etapa, los juegos que tenían, el saltar con elástico, la gallinita ciega, el tumbalatas, los integré a este proyecto, un poco para darle la interacción, pero más que ello, la relación con el Ministerio de Educación, ¿no? Y lo hice de esa manera. A ver, aquí quiero explicarlo. ¿Por qué se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad? Sabemos que la 93 está pidiendo ahorita que se prioricen algunas competencias de acuerdo también a los ejes, a unos ejes. ¡Ay, mi bebé! Mírate cómo el calzoncito, pónselo bien, China. A ver, China, Mario, ponle bien el Mario short, Ávila, China. Mario. Oye, apaguen el nombre de ese muchacho. A ver, por favor, pues apaguen su audio, esos profesores. Hay que hacer relajo, Mario. Ya. Profe Eduardo, Mi nieta, Eduardo, disculpe. Profesora Mario Ávila, ¿está hablando de eso? Hágale clic donde Tarjeta María para Mario. Profe, tiene que mutearlo, por favor, pues. Profesor González, mejor déme el anfitrión a mí para yo silenciar a quien está haciendo bulla. Tarjeta María para Mario. Brian. Sí, déme el anfitrión, mientras usted está dando la clase yo voy silenciando a quien hace bulla. Sí, profe, mejor para la siguiente, el Zoom que sigue, mejor Alex, que sea Alex. el anfitrión pueda ¿Quién me habla? ¿Alex? silenciar. Ale García. Profesor Alex, ¿usted va a ser el anfitrión? No, déme a mí el anfitrión y mientras usted sigue su clase, yo le voy a hacer el anfitrión y voy silenciando a quien hace bulla. Brian, ya. Ahora. No se puede así, pues tienes un problema. Ya. Profesor Laya, profesor, sigue usted nomás, sino que la siguiente reunión, o sea, el siguiente Zoom, Sí. sería bueno que sino que alguien pueda hacer, para que me ayude, porque mientras anfitrión. estoy concentrado en esto, un poco se pierde. Lo que pasa es que estoy con mi celular, un poco porque se baja el del internet de acá, bueno. Pero si todos estamos concentrados en lo que está usted diciendo, profe, sino que tienen que guardar compostura los colegas. Pues. El detalle es eso. Buenas tardes. Bueno. Todos deben de apagar sus micrófonos para evitar estas interrupciones, porque los tiempos son importantes. Hay que respetar el tiempo de todos. Bien dicho, profesora. Bien dicho. Bueno, entonces con esto creo que somos personas adultas y no es necesario estar un poco demorándonos en esto. Igual voy a seguir avanzando. Lo que me interesa, las preguntas también. A ver, colegas. Les decía, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Va a ser importante aquí, yo tomé algunas actividades del ministerio que decía también esto, pero cuando yo programo, el tema es que el ministerio te manda a última hora. Entonces ahí viene un poco la situación. Como me manda a última hora, es difícil que yo empiece a programar con lo que ellos vienen, porque yo programo mensualmente. Entonces ahí viene la situación, pero igual ya tendremos algunas ideas. Lo que yo les decía era a muchos colegas que cuando viene el tema del ministerio solamente es un complemento, porque yo no puedo estar supeditado a una programación que yo haga y cuando viene lo del ministerio, vuelta tengo que incorporarlo rápidamente. Entonces ahí eso después lo vamos a conversar, cada uno tiene un punto de vista, igual yo tengo mi punto de vista, ¿no? Bueno, entonces lo que dice el desempeño en sexto grado de primaria, que viene a ser prácticamente el quinto ciclo, anticipa las acciones motrices a realizar en un espacio para mejorar las posibilidades de respuesta en la acción como, o sea, la acción motriz, saltar con elástico, la gallinita ciega, que vienen a ser acciones en el sentido que como yo lo interpreto, aplicando la alternancia de sus lados corporales como izquierda y derecha, ¿no? Anticipa las acciones motrices a realizar el tiempo o en tiempo para mejorar las posibilidades de respuesta en la acción de los juegos como tumbalatas y las escondidas, aplicando la alternancia de sus lados corporales. Y así sucesivamente voy integrando el tema para precisar mis desempeños y que tenga que ver mucha relación con este trabajo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, que nos va a llevar a varios aspectos de la psicomotricidad, ¿no? Aspectos netamente de resolver situaciones motrices. Me va a ayudar mucho en este tema del confinamiento. Pero ministerio siempre está dándole
digamos, bastante prioridad asume una vida saludable, le está dando el Ministerio de Educación, porque de una u otra manera establece también este aspecto, como dice la Organización Mundial de la Salud, nos dice siempre que tengamos en cuenta la salud, pero nosotros solamente la salud la vemos como la salud física, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud dice que hay 3 tipos. Está la salud física, la salud mental y la salud social. Entonces, esos 3 aspectos tenemos que tenerlos siempre en cuenta porque nos van a ayudar a establecer un poco el verdadero trabajo de la educación física en esta parte, ¿no? Entonces, por eso quiero que lo tengamos en cuenta, colegas. Ahora, en Asume una Vida Saludable, colegas, que es una de las áreas, competencias prioritarias en el proyecto que tenemos que tener nosotros, también se seleccionan en este caso, desempeños. Como ustedes ven ahí que comprende, hay 2 comprende, ¿por qué? Porque como era demasiado complejo, he tenido que sacar prácticamente 2 desempeños. Evita y previene los he dejado tal cual, no los he precisado, digamos, un poco diversificándolos un poco más allá, sino solamente los he dejado. Y algunos colegas del Ministerio de Educación me decían que ahora ya podemos nosotros crear desempeños, modificar desempeños. Entonces eso también nos da una clara señal de que podemos nosotros tener más contextualización, porque a veces queríamos ubicar desempeños, pero no encontrábamos. Entonces ahora ya podemos nosotros crear desempeños. Entonces dice, comprende la importancia de la actividad física a través de un diagnóstico con la ficha bioantropométrica. Oye, pero ¿por qué ficha bioantropométrica has puesto si Ministerio de Educación está mandando sus actividades, Tandazo? Tú te estás adelantando. No. ¿Por qué? Porque yo ya programé, pues. O sea, yo no puedo estar programando vía semanita porque el ministerio me está enviando. No, yo ya programé, lo que hago es adaptar las actividades. Y como yo explicaba en un video, colegas, y decía, por ejemplo, si me manda el ministerio 5 actividades y yo ya tengo mi proyecto de aprendizaje, entonces digo, esta actividad que tengo en mi semana, voy a tomar de las 5, voy a tomar 2 que me parecen importantes del ministerio para primero y segundo de secundaria. La tercera le voy a aplicar para, por ejemplo, tercero de secundaria. Y estas 2 últimas de las que me manda 5 el ministerio, voy a tomarlas para cuarto y quinto de secundaria. Pero no voy a tomar todas, pues, ¿no? Porque yo ya tengo una programación, yo ya estoy enfocado, como dice la conceptualización que empezamos, que yo tengo ya una proyección, porque esas competencias se van a desarrollar, porque yo ya tengo una justificación, porque yo ya tengo toda una planificación que me va a ayudar con mis estudiantes a desarrollar este proyecto de aprendizaje que al final me va a traer muchas cuestiones positivas. Y si yo lo tergiverso, y si yo le pongo un montón de actividades que me envían, entonces ese proyecto no me va a dar las facilidades del caso. Es como un proyecto de investigación. Todos hemos hecho un proyecto de investigación. Yo lo comparo siempre con esto en algunos casos. Porque si tú ya tienes tus 2 variables y en el camino meterle otra variable y otra variable y otra variable, ese trabajo no te va a servir. Es por eso que yo del ministerio, yo adecuo algunas, y eso dice la 88, dice la 93, que tenemos que adecuar de acuerdo a nuestro contexto. Y si yo en mi contexto he hecho un proyecto que ya tiene una visión, ya tiene una proyección, tiene una meta hacia donde quiero llegar, porque tengo propósitos, entonces yo tengo que saber dosificar las actividades que vengan del Minedu. Eso quiero dejarlo claro, porque a veces pueden haber algunas dudas. Entonces, por el tiempo, quiero detallar aquí que comprende la importancia, les decía, de la actividad física a través de un diagnóstico. Entonces, esta ficha bioantropométrica que muchos han elogiado y otros han criticado sabiamente, quiero señalarles que es una ficha que se ha ideado con pocas pruebas, no tan atosigada, que aún así a algunos les parece muy amplia, porque el estudiante pues tiene, cuando ha recibido esto, dice, es demasiado, profesor, me parece muy complicado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me han llamado como más de 100 alumnos porque en la ficha los profesores se la han entregado tal cual a los alumnos y a mí me llaman, me mandan a mi correo los trabajos.
pero otros padres de familia critican que es demasiado, otros dicen que está bien. Pero la idea es de que se haga un diagnóstico, es importante. También el proyecto de aprendizaje, el primer proyecto de aprendizaje que tú hagas, te pide un diagnóstico para saber cómo están mis estudiantes y a partir de esos, los saberes previos, me ayuda a tomar decisiones, que eso es lo que busca también la evaluación formativa, ¿no? Bueno, como ustedes pueden observar, colegas, yo he ido poniendo brevemente las situaciones de los desempeños precisados. Discrimina y pone en práctica en el tema de interactúa, que es un tema importante, pero alguien me decía, profe, pero interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, es fundamental para trabajarlo, me decía un colega que discrepaba conmigo, y yo le decía, claro, no, es importante, no, me decía, profe, pero si por ejemplo hay una madre soltera con un solo hijo, o sea, nosotros estamos pensando que las familias, pues, no son disfuncionales y prácticamente está el papá, la mamá y son 5 hermanos. Esa es nuestra idea que tenemos y con eso ya pensamos que estamos trabajando todas nuestras actividades y entonces pensamos que es exitoso lo que estamos trabajando, pero no nos damos cuenta que un niño vive con su abuela, el otro vive solo con su papá, el otro vive solo con su mamá y entonces ¿en qué momento se va a hacer este tipo de trabajo que involucra muchas situaciones, ¿no? Como el tema de interactuar a través de sus habilidades sociomotrices, ¿no? Entonces, igual el ministerio envía las actividades, pero como yo les decía, voy adaptando en este tipo de situaciones, ¿no? Yo me ponía a pensar el juego de las sillas, ¿no? O sea, si son 2 personas, ¿cómo se hará la competencia? O el vóley sentado, ¿no? Trabajar entre dos, la abuelita con el nieto. Entonces, ahí habría que también precisar, por eso es que al principio le mandaron una ficha Excel donde tenías que ver los miembros de la familia, cuántos eran, para poder yo precisar y establecer cómo voy a también a trabajar mis actividades de tal manera que me permita llegar a todos. Pero yo he programado acá desde mi mesa, desde mi computadora y creo que todas las familias son funcionales, que tienen prácticamente todo una cuestión completa, ¿no? Papá, mamá y todos los hijos, y entonces por ahí como que también hay un punto que hay que establecer para mejorar nuestras estrategias metodológicas. Entonces aquí se ha puesto también 2 actividades, y una de las competencias transversales que antes ponían los pretextos, colegas. Yo, por ejemplo, era de los que ponía pretextos y decía, ¿cómo vamos a trabajar esta competencia de se desenvuelven los entornos virtuales de las TIC? Si el estudiante no tiene ni computadora, no era el principal crítico, pero ahora nos damos cuenta que ha pasado casi a la primera línea de acción en todas las competencias. O sea, la competencia se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC, pasa a primera línea, ¿no? Prácticamente, porque establece un camino diferente de cómo tenemos que ver nosotros las TICs. Si yo a ustedes les tomaba un examen, o nos tomábamos un examen, en el mes de marzo, cuando todavía el presidente envió al estado de emergencia, les tomaba un examen de entrada y les tomo un examen ahorita, muchos de ustedes dicen, manejo Zoom, manejo Classroom, manejo, hago videos, hago todo esto. Pues si yo tomaba el examen de acuerdo a la competencia, créanme que muchos salían desaprobados, ¿ah? O sea, miren también el desarrollo de las competencias que también ha habido en ustedes como colegas, como docentes, como profesionales, también en ese sentido. Y yo les apuesto que muy pocos hemos programado o planificado, perdón, en función a esta competencia. Más era todo lo que tenía que ver con la otra competencia transversal, que tiene que ver mucho con el tema del aprendizaje y todo eso, ¿no? Pero muy poco con esta. Pero ahora ya, miren, está sola prácticamente y tenemos que leerla y sus capacidades, dicen, problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos o información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultados de la indagación. O sea, ¿se dan cuenta las capacidades que me pide? No hay nada. ¿Y los desempeños? ¿Qué nos dicen los desempeños? Aplica con coherencia y oportunidad procedimientos seguros a partir de sus preferencias para participar en actividades investigativas y colaborativas en entornos virtuales. No solo nosotros estamos aprendiendo, colegas, tengan en cuenta que nosotros somos inmigrantes
tecnológicos, dice Momereo, un estudioso de la educación. Nosotros venimos de otra época, la mayoría de nosotros, ¿no? Algunos jóvenes, pues no, pero la mayoría, que estamos entre los 40 y un poco más, somos inmigrantes tecnológicos porque venimos de otra época donde la máquina de escribir, donde la cosa era complicada. Pero acordémonos que los niños son nativos tecnológicos, nuestros estudiantes, y dominan mucho más que nosotros en algunos casos. Por eso nosotros tenemos que dar un paso adelante e ir aprendiendo varias cosas para poder avanzar a su ritmo mucho mejor. Entonces ellos, que el desempeño que tienen que lograr es que apliquen con coherencia y oportunidad procedimientos seguros a partir de sus preferencias para participar en actividades investigativas. O sea, no solo se trata que aprenda a utilizar el Zoom, aprenda el WhatsApp, aprenda en el Facebook. No, sino que llevarlo más allá como lo hace Finlandia, ¿no? Finlandia trabaja el Facebook para discusiones de temas importantes. Singapur también lo hace. Entonces, a eso decía el presidente, que una vez que se restablezca todo esto, esta competencia, decía también el ministro, va a continuar. O sea, esto va a ser un aprendizaje dual, digamos, que va a tener lo presencial, pero también lo virtual, porque tenemos que ponernos a la altura de otros países más sofisticados que nosotros, ¿no? Que tienen más tecnología, porque ahora esto es la globalización y podemos entrar a ese tema. Las evidencias, colegas, envío de fotos por WhatsApp de la ficha de trabajo y la ficha reflexiva juntándola en su portafolio. Hoy día me criticó un colega, no sé si era un colega limeño, me decía, ¿cómo es posible que usted ponga ahí fichas reflexivas? ¿Cómo es posible que usted ponga que la ficha bioantropométrica manden ya avances? Si el alumno no tiene internet, que por acá, que por allá, un montón de situaciones me decía. Entonces yo un poco que me ponía a pensar y le dije ahí, colega, yo estoy haciendo esto para el tema de la web, pero también se les da alcances a los colegas en el sentido de que hay colegas que no tienen, hay alumnos que no tienen ni radio, no tienen para televisión, no tienen web. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Cómo tengo que plantear? ¿Cómo tengo que contextualizar? Por eso que el proyecto de aprendizaje yo tengo que ver todas esas situaciones. Inclusive cuando yo, colegas, preciso mis desempeños, yo tengo que estar muy atento a establecer también qué actividades voy a mandar a ese tipo de situaciones. No es como en el aula de educación física, en mi clase, yo hago una sola clase, ¿no es cierto? Para todos. Pero ¿y si tengo 2 niños inclusivos? ¿Y si tengo un niño en silla de ruedas? ¿Y si tengo un niño en muletas? Entonces tendría que ver todas las características y necesidades de mis estudiantes, ¿no? Entonces es un poco complicado. Igual pasa cuando yo preciso desempeño. Yo tengo que haber hecho un diagnóstico, como decía Mario Ávila, yo tendría que también ver el diagnóstico de mis estudiantes, cómo trabajaron el año pasado, pero si soy nuevo, tengo que trabajar con los desempeños del año anterior para poder ir trabajándolos y que me lleven a los desempeños de este año. Eso es lo que el ministerio ahora ha planteado. Entonces, con esto en conclusión, quiero señalar de que el estudiante tiene que tener también una visión del docente en función a sus necesidades claramente, no en teoría. Entonces, yo señalaba, colegas, aquí en la ficha reflexiva, que no puede ser tan abultada, o sea, no puedo solo 30 preguntas, 20 preguntas, 10 preguntas. Yo tengo que hacer 3 preguntas básicas para que él reflexione, haga metacognición, porque eso es lo que pide la evaluación formativa, ¿no? Y de ahí viene la retroalimentación. Supongamos que un estudiante me envía con varias situaciones que a mí me parece que yo tengo que, en él, retroalimentarle. Puedo mandarle un audio de WhatsApp y señalarle ahí todas las situaciones que tiene que mejorar. Puedo mandarle un video. Puedo enviarle alguna nota donde le haga reflexionar sobre ese tema. Claro. Llamar. Entonces puedo hacerlo en ese sentido, ¿no? Puedo hacerlo. Ahora, los enfoques transversales también. Habría que establecer también que yo tenga un poco el criterio para establecer esto de los enfoques transversales, pero mayormente la dirección ya tiene en su proyecto educativo institucional, en la propuesta pedagógica ya establecido por mes, por bimestre o por trimestre, ha establecido qué enfoques transversales va a trabajar y las actitudes que se demuestran cuando los estudiantes y docentes desarrollen este tipo de situaciones, ¿no?
Entonces, ese tema es importante porque hay dos situaciones. La dirección de la institución ya te ubica o te dice en cada mes cómo va a desarrollarse estos enfoques, o tú también puedes plantearlos en tu proyecto de aprendizaje, colegas. El proyecto de aprendizaje, en verdad que yo estoy investigando bastante porque Perrenaud es un tipo muy bueno suizo que trabaja el enfoque por competencias y con proyectos, el aprendizaje basado en proyectos también, y ahí se puede establecer este camino que te lleva. Dice que el proyecto Perrenaud, dice que el proyecto logra mucho más desarrollar competencias que la unidad. O sea, es un estudioso de ese tema de las competencias y dice que se desarrollan mucho más porque verdaderamente el proyecto también debería desarrollarse con los estudiantes. ¿Qué opinas tú? ¿Qué actividades podemos hacer? ¿Qué opinas tú, el otro estudiante? ¿Qué opina? Y podemos llegar a hacer muchas cosas con un proyecto. Porque al final, por ejemplo, la unidad está bien, la evalúas, ¿no? Pero el proyecto no solo lo evalúas, sino que el proyecto al final te da un producto, te da una solución a un problema que ha habido en el contexto de la comunidad a nivel nacional, internacional, como quiera que nosotros lo veamos, ya nos lleva más allá. Eso es lo que dice Perrenaud. Entonces aquí se ha seleccionado enfoque de derechos y el enfoque de orientación al bien común. Esos dos enfoques se ha desarrollado. ¿Por qué enfoque de derechos? Esa también es la pregunta, es lo que yo estoy planteando desde una perspectiva de que todos los estudiantes, todos tienen derecho como dice la Constitución política, ¿no? Al tema de la protección de sus derechos fundamentales, como es la vida, la salud, el tema de la educación, y es importante que ahora también se le respete ese derecho porque él está en un confinamiento. Entonces, por eso es que yo planteaba, bueno, también de repente como abogado creía que podía ayudar mucho al estudiante, porque, miren, los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, también es importante aquí. Aquí también la participación de todos los estudiantes, porque tienen derecho todos a recibir este tema de la educación física, vamos a ponernos solo en esta área, todos, hasta el que está más lejano. Yo le decía a un colega, lo felicitaba en Chipico, que decía, yo en mi motocicleta, aunque sea a 5 a 10, voy a dejar una bolsita ahí afuera de su casa, que vive bien cerca, y ahí le estoy dejando su tarea, su trabajo, o lo que tiene que desarrollar, ¿no? Entonces yo le decía, bacán, colega, porque usted se está preocupando. Es que tienen derecho, profesor, también ellos. Tenemos que hacer que ellos entiendan que tienen derechos y hay que respetarlo como docentes. Entonces yo, escuchando todo eso, le coloqué que ustedes, claro que en su institución tienen sus enfoques transversales y ustedes van a ubicarlos, ¿no? Es una idea nada más. El enfoque de orientación al bien común, que también dice los docentes promueven oportunidades para que los estudiantes asuman responsabilidades diversas y los estudiantes las aprovechan tomando en cuenta su propio bienestar y el de la colectividad. Y aquí se ha visto, por ejemplo, nosotros los piuranos nos estamos mal vistos porque pensamos en nosotros mismos, ¿no? No todos, pero pensamos en nosotros mismos. Entonces, van a dar el bono. Entonces, yo quiero que me den a mí. Entonces, yo como sea me meto, salto, me empujo porque pienso en mí. No pienso que voy a contagiar a la otra persona. No, sino pienso en mí nada más. Entonces, esto del enfoque de la orientación al bien común es pensar en los demás. Si yo llego a mi casa contagiado, voy a contagiar a mis demás, a los hijos o a los más vulnerables, perdón, ¿no? Al anciano, al que tiene algún problema de diabetes, etcétera, ¿no? Eso es el enfoque de orientación al bien común, es pensar en los demás, ¿no? Entonces yo había pensado en esos dos enfoques, pero aclaro que si ustedes tienen ya sus enfoques transversales, tienen que seguir sus enfoques transversales con las actitudes, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, colegas. La secuencia, quiero que lo tengamos en cuenta, porque aquí es donde yo ya pongo lo que precisé en mis desempeños. No puedo poner otra cosa que se me ocurrió. Pero ¿qué hice yo para poder que lo puedan entender los colegas? Porque tengo un video sobre esto en YouTube. Dice, jugando aprendo sobre los hábitos para prevenir el COVID-19. ¿Por qué le puse jugarlo? Porque presentía que el ministerio iba a mandar juegos, pues. Y mandó juegos, efectivamente, ¿no? Que también se mencionan ahí. Entonces,
En la descripción de la actividad dice, actividad importante. En esta actividad aplicaremos juegos básicos donde participen los padres de familia con sus hijos, combinando las 3 competencias, donde los estudiantes vía trabajo remoto realizarán los juegos asignados cada día, siempre articulando los hábitos de higiene hacia la prevención del COVID-19. Para ello, también se incorporarán actividades de construcción de material reciclable para las actividades posteriores. O sea, también como que recomendarles a los estudiantes, a partir de los hábitos, está bien, pero es como una recomendación de que más adelante de repente le voy a pedir una pelotita de trapo, un bastón, no sé, un balde que simule un obstáculo, 2 obstáculos, le voy a pedir. Entonces es importante que yo ya también le vaya incorporando este tipo de trabajo, que es una opción que le di. La sesión 2, conozco mis medidas antropométricas, dice, conozco mis medidas, que es lo que yo había programado. Entonces, esa es la ficha bioantropométrica que se envió y yo ya la programé. Y la 3 dice, jugando desarrollo mi activación corporal y respiración, que también está dentro de la ficha bioantropométrica, pero las actividades del ministerio también traían esa secuencia. Y 4, practico hábitos saludables en mi alimentación, descanso y relajación, que también vino en la actividad 4, que en este caso completa el mes, que la actividad 4 o la semana 4 traía también actividades que tenían que ver con la alimentación, con la nutrición, con el gasto proteico, también como había esa recuperación del gasto proteico mediante una fórmula exacta. Pero ahí tengo mis 4 actividades que he establecido con una serie de características que se le ubican para que puedan desarrollarse en esta secuencia. Ahora, viene el tema de la evaluación. Y en el tema de evaluación, le he puesto los criterios, en este caso los desempeños, pero las evidencias, o sea, lo que yo quiero verificar, porque al final, por más que digan evaluación formativa, la sumativa también es un complemento. No descartemos la sumativa, porque en la 94 te pide lo sumativo y te da tus fichas y te dice que tienes que hacer conclusiones descriptivas y todo eso. Entonces, tengamos la formativa como un proceso, ¿cierto? Pero la sumativa se va a complementar. Entonces, cuando yo pedía fotografías y después analizando y conversando con varios colegas, las fotografías, Sergio Tobón, por ejemplo, que habla de los instrumentos de evaluación formativa, no las considera las fotografías, porque cree que es un elemento estático que no me dice nada. Entonces, dice, o sea, da a entender, según un artículo científico que leí, y también hemos quedado en un reto con Mario Ávila sobre esta parte del artículo científico, en un debate, pero trataba de decir, Sergio Tobón, que por ejemplo una fotografía, el niño puede, puede hacer como decimos nosotros, la finta de que está haciendo un dibujo y me lo envía y me dice, profesor, yo ya cumplí con esto. O de repente me manda la foto del dibujo terminado, pero él no lo hizo. Entonces ellos, en esta lectura, establecen de que no, una fotografía no es una evidencia palpable, no es una evidencia ni siquiera de producto, ni siquiera una evidencia de conocimiento, ni siquiera una evidencia de desempeño, porque Tobón habla de 3 tipos de evidencias. Entonces dice que no lo establece. Entonces, pero yo lo había puesto como una fotografía en la realización de juego, porque yo me parece que si me envían una fotografía que los 3 niños están jugando con las sillas, me parece que sí podría yo tomarlo en cuenta, porque es un grupo de alumnos que no tienen acceso a un video o no tienen acceso de repente a grabar un audio, entonces me pueden mandar una foto. O sea, también lo puedo considerar dentro de lo mío. Eso es lo que yo pienso en educación física, porque Tobón no ha hecho trabajo en educación física, sino hace un trabajo un poco más, digamos, a actividades mucho más de aula, ¿no? Bueno. Él o la estudiante, miren cómo gradúo el tema de las evidencias, no lo pongo con un verbo, ¿no? Ay, quisiera venirme con mi jefe. Sino lo coloco como una cuestión de establecer, digamos, un aspecto
del señalar a la persona en este caso, ¿no? Él o la estudiante resuelven acciones motrices, mejorando el espacio y posibilidades de respuesta a través de las actividades lúdicas, resaltar con el acto la imitación. Una conferencia, ¿no? De una colega, creo que es, ¿no? Ya creo que... Aunque todos están, la mayoría silenciados, ¿ah? Flores Marchán, profe. Flores Marchán, Luis. Luis Flores Marchán. Luis Flores Marchán. Aquí estamos perdiendo ya unos 2 minutos. El colega Flores, a ver, vamos. Porque la mayoría están silenciados, ¿eh? Flores Marchán, profe. Feliciano. No lo ubico, no lo ubico. Ahí, Jorge. Suárez Marchán. Suárez Marchán, Santos Feliciano. Pongan con el tiempo para el próximo turno que alguien lo administre. Sí, le voy a dar a alguien porque tengo que estar yo viendo mis documentos. Sí, voy a hacer eso, colega, no se preocupen. Tú eres el único que estás escuchando. Los demás están silenciados. Ya, él díganle. Jorge Florian es. Sí. No, sí, quiere que toditos, más bien. Sean. Suárez Marchán, Santos Feliciano es el que está con el audio encendido. A ver. Tengo a todos, la mayoría están silenciados. Ya, a ver, continuamos, colegas. Les decía en el tema de las evidencias, colegas, que si es evidencia el tema de una ficha reflexiva, si es evidencia un video, si es evidencia alguna actividad que yo pueda sistematizar en función a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación física, ¿no? Entonces ahí, yo más estoy trabajando un poco, orientando a los colegas como fichas reflexivas o fichas metacognitivas, que es lo que dice el enfoque por competencias, ¿no? Entonces son preguntas que el estudiante nos va a resolver, inclusive audios también están validados como instrumentos para evaluar formativamente, también están explícitos en eso. En Asume una vida saludable también, como pueden observar, fotografías de las mediciones, que a mí me parece que sí van, que sí son dables, a pesar de que Tobón no las ha considerado, pero Renaud sí establece el tema de una evidencia con una fotografía, pero dice de acuerdo a la naturaleza. Y yo creo que la naturaleza de la educación física, cuando he buscado investigaciones, colegas, sobre el tema de instrumentos y todo eso, es un poco complicado, lo adaptan, pero es muy poco el tema de investigación que se hace en esta parte, ¿no? Pero sí hay, en España sí tiene investigaciones en este tema. Entonces dice, el estudiante lleva a cabo la aplicación de la ficha bioantropométrica de manera gradual como diagnóstico para conocer su condición física. Otra evidencia que el estudiante presenta los resultados de los test de saltos y equilibrio, resaltando la importancia de la actividad. Me puede enviar qué resultados ha obtenido y una reflexión sobre esos resultados. Entonces, eso para mí es una evaluación formativa. Y cuando me envíe, me va a decir, profe, pero yo creo que estoy mal aquí, que estoy mal allá, y esto me ha preocupado. Ah, ahí viene la retroalimentación. Pues ahí lo retroalimento. Les digo, mira, te mando un audio. Mira lo que está pasando. Yo creo que deberías un poco enfocarte en este aspecto de la alimentación o ver alguna salida sobre esto, vitaminas. Pero como el estudiante de repente no tiene los recursos, ver yo la manera de algunos alimentos que son propios de la localidad, que existen ahí en la localidad, para que él pueda tomarlos y pueda mejorar sus actividades en ese sentido, ¿no? Luego, materiales y recursos. Bueno, he hecho este cuadrito donde pone la bibliografía, la webgrafía,
donde colocas también cada actividad. Miren, pongo la actividad o la sesión, como queramos llamarle, le he puesto dos nombres para que no se vayan a después decir, no, pero el profesor dijo actividad y es sesión. No, pero dijo sesión y es actividad. Y aquí los personalizados, o sea, qué material voy a necesitar. Por eso pongo personalizado, ¿no? Exactamente. Para establecer ese trabajo que me va a ayudar mucho y sobre todo que voy a mejorar varios aspectos a tener en cuenta en ese sentido. Entonces yo creo que, colegas, esta parte también es esencial y los anexos, de una u otra manera, me ayudan también en esta parte, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, el próximo sábado, antes de pasar a las preguntas, quiero decirles tres cositas antes de que me olvide. El próximo sábado voy a darle a alguien para que lleve, como me dijo un colega, y le acepto su sugerencia, porque a veces uno está tan atareado y concentrado en lo que va a dar y no ve lo otro, que es la parte técnica, y a mí un poco me preocupa eso de la silenciación, porque a veces resulta que el docente quiere participar y no se puede, etcétera. Pero el sábado a las 2 de la tarde, igual a la misma hora de hoy, voy a dar un curso gratis sobre los instrumentos de evaluación formativa y unos modelos. Entonces, estemos atentos porque los días sábados voy a empezar a dar cursos de 2 hacia las 2 de la tarde. Luego haremos otros cursos que, de acuerdo a las necesidades que salgan, vamos a ir viendo también qué cursos necesito. Por ejemplo, ahorita lo más urgente es los instrumentos de evaluación, porque los dicen, ¿cómo los evalúo? Ya, yo les envío, ya aprendí a articular, ya les estoy enviando mi ficha, pero ahora, ¿cómo evalúo? Después hacer también un Excel, donde cómo yo hago mi conclusión descriptiva. ¿Cómo hago mi conclusión para poder subirlos al CIAGIE? También hay que hacer un curso sobre eso y ustedes puedan ir trabajando en función a presentar sus evaluaciones. Bueno, colegas, esto ha sido a rangos generales, porque no es como estar en un aula, ¿no es cierto?, todos juntos y no explicarlo detalladamente, la pizarra, de repente, hacer ejercicios y detallarlo más. Pero lo que quería que vean eran cuestiones relevantes para mí, sobre esta parte, me parecen relevantes, lo que les decía temprano, ¿no? Y ahora cobra más vigencia, ¿no? Si pueden observar, los proyectos de aprendizaje suponen la resolución de una situación o un problema de interés del estudiante. Esto involucra la adquisición, el desarrollo y la movilización de diversos recursos personales, capacidades y recursos externos, medios y materiales del entorno que contribuyen a la solución. Colegas, yo creo que a partir de ahora ya todos vamos a estar pensando en los proyectos de aprendizaje como una salida no solo al campo del COVID, sino también una salida a muchos problemas que se encuentran en educación física, como por ejemplo la contaminación ambiental. Podría hacerse también un proyecto desde la educación física, claro, con mis sesiones de aprendizaje, ya interactuando en clase presencialmente, pero para solucionar un problema, colegas. Entonces ahí estoy prácticamente haciendo dos aspectos. Desarrollando las competencias, movilizando capacidades, desempeños, habilidades y destrezas del estudiante, pero a la vez solucionando un problema, colegas, de la comunidad externo, solucionando un problema de la institución, solucionando no solo el problema de ellos, sino un problema que siempre nos ha venido atacando, pero como educación física podemos un poco desarrollarlo. Entonces, no podemos notar las competencias en los niños porque son muy pequeños, en desacuerdo, porque sí se pueden notar las competencias así sean pequeños, porque están empezando a hacer un trabajo y a movilizar capacidades, a movilizar habilidades, ¿sí? Entonces, si estoy convencido de que pase esto, entonces esta afirmación es incorrecta. Cuando hablamos de competencias, nos referimos a la suma de conocimiento, las actitudes y las habilidades sin importar el contexto. Falso. Siempre importa el contexto, mucho más ahora, el contexto de la familia, el contexto del confinamiento. Una competencia es un saber actuar, se da a lo largo del tiempo y de manera sostenida, nos permite resolver desafíos o problemas, afirmativo, concuerdo con eso,
decimos que alguien es competente cuando sabe atender o resolver una situación, por supuesto, porque el estudiante ya debería haber desarrollado competencias, los estudiantes de secundaria ya deberían haber desarrollado competencias de tal manera que en este confinamiento no les haya chocado, pero les ha faltado varias cosas. Entonces, el sábado tenemos enseñanza en elaboración de instrumentos de evaluación en educación física y ahora sí, las preguntas, colegas, en los minutos que tenemos, si tuvieran preguntas, pueden hacerlas y yo estoy gustoso de resolver las preguntas, colegas, que ustedes tengan en este caso. A ver, escucho las preguntas. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Les saluda Panduro. Saluda por el profesor Panduro. ¿Qué tal, Panduro? Buenas tardes. Profe, ¿qué sugiere usted, de acuerdo a esta medida que están tomando los docentes, en entregar las actividades de los estudiantes? ¿Sugiere usted que sea fichas de trabajo o que realice audios? ¿O esto en qué medida va a cambiar de acuerdo a la realidad del estudiante? A ver, la 88 y la 93 son bien claras porque dice que nosotros tenemos que adecuarnos a los contextos donde estamos trabajando. Eduardo Ayala, que viene trabajando en un contexto de la ciudad, no puede recomendar sus mismas acciones y estrategias a un colega que trabaja en la sierra. Entonces, si tú, Panduro, crees conveniente de que el audio, que sí está dentro de los instrumentos de evaluación también, en el enfoque por competencias, y que Tobón lo considera dentro de sus relación de evidencias, le llama él, desempeño, evidencias de producto, evidencias de conocimiento. Entonces, si yo le envío un audio al estudiante, podría ser mucho más factible enviarle el audio en muchos casos, porque le estoy explicando detalladamente y él puede que desarrolle también este aspecto de su intersección sensorio-motriz mucho más allá con el audio que con la lectura, que a veces ellos tienen problemas en el nivel inferencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece a mí que puede ser adecuado y puede ser una buena estrategia. Pero para otros alumnos o estudiantes, les parece mejor con dibujos, donde él se orienta y ve cómo él se ha ubicado, porque yo le puedo decir, el estudiante se ubica de manera prona, supina, y como que él lo ve en un dibujo y dice, ah, no, prono es de esta parte y supino es de esta parte, y entonces yo lo puedo realizar. Entonces, yo tengo que, como docente en el tema de las estrategias didácticas, porque la didáctica es el arte de enseñar y ahí tenemos estilos, estrategias, métodos, técnicas, etcétera. Entonces, yo voy viendo cómo me va resultando mejor el aprendizaje, que el estudiante me diga, profe, estoy aprendiendo más en esto, que el audio, que en la ficha que me envía usted. Yo creo y he visto también que hay colegas que les está resultando mucho enviar el tema de fichas y retroalimentación en audio. También he visto y he escuchado colegas que me preguntan y me dicen, profe, la ficha es importante porque queda registrada, ¿no es cierto? Porque el director quiere verla, el subdirector también, pero yo le aumento un video y ahí en el video le explico y entonces el alumno no solo está llevando a cabo la actividad que tú le enviaste, sino que está retroalimentándose porque está haciendo un feedback prácticamente en una primera instancia, porque de ahí tú vas a decirle, pues, a partir de lo que él reflexiona, le vas a decir también sus errores, pero él ya está haciendo una complementación con el audio que tú le envías, Panduro. Yo creo que en esa parte se puede tomar el audio también como una cuestión muy estratégica, ¿no? Profe, dime. Suceden dos realidades. Ya. Que la primera, en la parte primaria, cuando uno hace una actividad, tiene dos públicos. Uno que es, el primero que es el padre de familia y el siguiente es el estudiante. Porque la información que le llega es el padre de familia. Y el padre de familia es el que hace la réplica al estudiante de explicarle de cómo va a ser la actividad. Porque esa es la realidad.
Entonces, muchas veces el padre de familia no está preparado para hacer un poco la explicación de qué manera va a hacer la actividad de su menor hijo. Claro. A ver, aquí habría que establecer dos aspectos también importantes, colegas. Uno es que a modo de parodia, algunas madres de familia en el Facebook he visto que dicen, yo no me preparé en pedagogía. Si usted no entiende a los alumnos cuando está en clase, a muchos alumnos que está en clase no le entienden. Ahora yo mucho menos que no estoy preparada, que no he estudiado como usted ha estudiado, sus posgrados, todo eso. Y esa parte tiene mucha realidad en algunos casos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser bien didácticos y también hablar en un lenguaje bien práctico. Y también no demasiada carga en las hojas que enviamos. Entonces, yo he visto, por ejemplo, los colegas tumbesinos, voy a poner un ejemplo, disculpen los colegas tumbesinos como Panduro que está acá. Es un ejemplo positivo, ¿eh? No es negativo. Cada vez, en la primera vez que trabajamos, interactuamos, recuerdan, yo tenía muchas preguntas de ustedes, pero cada vez veo que hay menos preguntas y ahora te silencio, porque primerito decían pobladas sus situaciones, pero han ido mejorando, y ahora es práctico, ¿no? Mandan una hoja y ahí viene práctico y le viene, esto es la parte 1 que tiene que hacer, pero más se le están dirigiendo al padre, más se la dirigen al padre para que él logre captar la idea básica con un lenguaje bien básico para que el estudiante lo pueda realizar. Entonces, yo por ejemplo los ponía de ejemplo porque primerito eran un montón de preguntas en mi WhatsApp, un montón, pero ahora veo que silencio total y me envían nomás sus actividades. Profe, mire lo que estoy haciendo. Ahora he visto que han hecho un proyecto de aprendizaje aparte del proyecto que presentan, otro proyecto aparte para los sábados, porque el padre de familia lo pide. Entonces, lo importante en la didáctica es encontrar la forma o la manera de llegar al estudiante, ¿no? Esa es la estrategia, por ejemplo, de cómo yo llego al estudiante. La estrategia es la forma de llegar a, ¿no? La forma de llegar al estudiante. Esa es la forma de... Yo puedo conocer muchas teorías y todo, pero el estudiante no aprende, porque no sé llegar a él. Entonces, en un lenguaje coloquial, en un lenguaje que yo le diga, este es el número 1, este es el número 2, ponerle en grande, este es el 3, este es el 4, aquí en esta actividad tiene que hacer tal situación, en la de acá tal situación, en la de acá, y luego las preguntas reflexivas. Colegas, yo me he dado cuenta, no solo en los padres de familia, sino en mucha gente, porque yo estoy metido en la didáctica, me gusta mucho y me falta mejorar, pero me doy cuenta que a la gente le gusta así que seas puntual, práctico, que no abondes demasiado, porque si le pones 20 hojas, ni las va a leer, pero le pones una hoja, ya le atrae, dice, es práctico, el profesor es práctico. Le das el mismo mensaje que dio Eduardo Ayala en sus fichas cuando yo recargué 2 hojas, y tú le das media hoja, pero le das el mismo mensaje que el que le dio 2 hojas, pero el alumno lo va a aprender más rápido y te lo va a hacer más rápido, porque la cosa es práctica, pero que a la vez desarrolle competencia. Entonces, en ese sentido, también Panduro ha dado muy bien su pregunta y su planteamiento y lo felicito porque en ese lado tenemos que ir nosotros mejorando nuestra didáctica, porque si logramos que el estudiante aprenda a través de una persona que está en el centro, porque antes éramos nosotros y el alumno, pero ahora hay alguien que está ahí en el centro que va a transmitir el mensaje. Si logramos eso, hemos logrado llegar a la situación didáctica que todo profesor debe tener. ¿Puedes enseñarle a un niño? Sí, pero ¿puedes trabajar andragogía con un adulto también? Ese es el reto que tenemos ahora. Y es un reto mucho más grande porque el docente, el niño puede manejar las redes, pero hay padres que no manejan. Pero ahora están aprendiendo 2 personas con nosotros. Está aprendiendo el padre, la madre y el estudiante también. Entonces es un reto que estamos logrando desde la educación física. Ojo, que aquí también quiero decirles, lo leía en un artículo español, y ahí saqué esa frase que decía, la naturaleza del área de educación física no es para enseñarla de esta manera. Puedes enseñar tú derecho, contabilidad, administración, toda la teoría que quieras puedes enseñarla virtualmente. Pero educación física no. O sea, los españoles dicen que es bien complicado. Están encontrando los métodos, las estrategias y no las encuentran hasta ahora. Entonces,
en la medida, dicen ellos, de que vamos experimentando y vamos viendo cómo logremos trabajar la didáctica, que es lo importante, entonces vamos a lograr que la educación física ya vaya encontrando métodos, porque tenemos los estilos de aprendizaje en la OTP, sí, sí los tengo. Pero ahora voy a descubrir nuevos estilos de aprendizaje en el tema remoto. Voy a descubrirlos. Y esos van a estar plasmados de repente en algún libro, en alguna propuesta al Ministerio de Educación. Vamos a encontrar esos estilos con lo que ustedes están haciendo. Yo cada vez que ustedes participan lo voy anotando. Bueno, colega, eso era un poco lo que quería aclararle, colega Panduro. Muy bien su consulta. ¿Alguien más? Colegas, porque el tiempo ya creo que nos queda. Me manda aquí el Zoom que dice que estoy endeudado porque me he pasado los minutos, pero nos quedan 5. Profe, me pregunto. Dígame, colega. Escucho. Profe, ¿en qué momento el docente va a hacer la retroalimentación? A ver, colega. La 088 decía, bueno, la 088 era para un mes, ¿te acuerdan? Solo abril. Hola. Y decía la 088 expresamente que cuando los alumnos llegaran, y aquí viene la parte del portafolio, pues, cuando los alumnos llegaran, y de repente ese alumno está viendo por televisión y no te ha escuchado nunca en un audio para ti, nada en la web, pero él ha escuchado radio o ha visto la televisión, entonces él ha ido llenando su portafolio, que el portafolio también es una evidencia según el enfoque por competencias y según Tobón, también establece todo un aprendizaje, porque son experiencias y ahí haces metacognición y un montón de cosas más, que eso ya el portafolio será una capacitación gratuita más adelante. A ver, entonces, decía el 88 que cuando regresara el estudiante, iba a llevar su portafolio y tú ibas a revisar y qué te faltaba y yo te daba retroalimentación y complementábamos y te evaluaba y listo. Pero como esto de la pandemia se ha extendido, llega a la 93 y te vuelve a decir la 93 que hay un portafolio. Pero dicen que el estudiante puede enviar también alguna ficha, que yo le llamo la reflexiva, puede enviar, tú puedes decirle, envíame tu ficha reflexiva o envíame un audio, estas 2 preguntas a estudiantes, los que puedan, porque son 100, mis estudiantes o 300, pero solamente me pueden enviar audio 10, un ejemplo, porque es su contexto. Entonces, el audio que me envían, ahí en ese audio me dan a conocer que tienen tu reflexión sobre la actividad que tú le enviaste. En ese momento que te llegó a ti la reflexión, la fotografía de la ficha reflexiva, la fotografía, el video, el audio que te envió el estudiante, en ese momento me toca a mí prepararle una reflexión, pero que no sea una reflexión, porque yo tengo mi grupo de WhatsApp, por ejemplo, vamos a hablar del WhatsApp primero. Yo le mando la reflexión a ese estudiante, podría hacerla a nivel grupal porque veo que varios estudiantes están en lo mismo y envío la reflexión para todos. ¿Se han dado cuenta que en mi grupo de WhatsApp, por ejemplo, que tengo, cuando me preguntan me hacen una pregunta a mí de carácter laboral y un profesor solo me pregunta, entonces, pero yo cuando le respondo, yo le envío al grupo para que el grupo tenga el sentir y diga, sí, tenía razón, por ahí le resultó algo a él importante para su aprendizaje. Entonces, también puedo enviarle como una retroalimentación general que escuchen los padres y que escuchen los estudiantes a la vez. Eso me ayuda mucho. Entonces, el momento exacto dice la teoría en retroalimentación que he podido leer estos días, dice que cuando es una cuestión interactiva, o sea, estoy con mis estudiantes en la clase o de manera presencial, tiene que ser inmediata. Yo no tengo que esperar 2 días para la retroalimentación. No tengo que esperar porque el aprendizaje no se puede postergar. La retroalimentación no se puede postergar en ese sentido porque tiene que ser inmediatamente para que el estudiante lo tome significativamente. Si no, es decir, al profesor no le interesa, no le importa. Entonces, todo lo que yo le estoy diciendo reflexivamente se lo envía hoy día lunes y el sábado recién me está respondiendo. Es por eso que yo a veces estoy, o sea, les digo como una experiencia, estoy durmiendo, me mandan la pregunta a las 11 de la noche y yo inmediatamente respondo. Ese profesor está con la duda en ese momento y él quiere algo significativo para él y él quiere reflexionar sobre eso y él quiere que la duda que él tiene en ese momento le puedan solucionar. Es su expectativa de él de aprendizaje en ese momento, aprendizaje legal.
Entonces yo tengo que hacerlo inmediatamente. Entonces si a mí me envían un audio, si a mí me envían la ficha, yo inmediatamente como profesor tengo que hacerlo, que está dentro de mi jornada laboral también, porque tiene que mandarme un horario determinado. Pero ese es el momento, no es postergarlo, no es después, colega, es en el momento. Ese es lo que yo he podido leer, investigar, porque estoy metido en esta parte de la didáctica y estoy leyendo. Pero es en el momento, eso es lo que dice, tanto presencial. Ya. Virtual puede ser Que un poco pase feliz día mañana. No tome mucho. A ver, Una pregunta, por favor. concentrados. A ver, dígame, colega. Estoy en la justificación, creo está fundamentada con 6 preguntas, es lo que vi. Es para clarificar mejor lo... Situación significativa. No, las 6 preguntas y las actividades de planificación. Las actividades de planificación. Actividades de planificación son 6. ¿Con qué fin, profesor? Porque por lo general trabajamos con 3. ¿Es para mejor clarificar el planteamiento del proyecto? Sí, en ese sentido es, colega. Es un poco para planificarlo mejor y sobre todo que es una pauta que da el Ministerio de Educación en su texto que les comenté temprano de las rutas de aprendizaje. Ahí vienen 6 preguntas, pero yo quería obviarles las 3, pero cuando leo a Perrenaud, yo soy seguidor de Perrenaud más que Tobón, Perrenaud explica que siempre tengamos que poner 2 situaciones importantes. Él dice, ¿cuándo? O sea, definir la meta, el tiempo, la temporalización, y para qué nos va a servir eso, porque ellos más ven la cuestión reflexiva, formativa en este caso. Entonces, y el enfoque por competencias justamente va en este camino. Entonces, obviarle las preguntas para mí significaba que podría un poco, digamos, modificar algo que no me va a permitir a mí lograr en el futuro evaluarlo, ¿no? Pero si usted considera, colega, que puedan ir 3 preguntas, si usted ve más favorable, colega, hágalo. ¿Por qué? Porque cada uno lo trabaja en su contexto. Y eso yo no puedo meterme mucho en el contexto de ustedes. Ustedes son las personas idóneas para tomar decisiones, colega. Pero la pregunta es muy buena y le respondo de esa manera como yo lo veo, colega. Bien, profesor, gracias. Eduardo. Ya. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Y le saludo al profesor Carlos García de la región San Martín, provincia del Dorado. Mucho gusto, colega, mucho gusto. Antes de nada, agradecerle y felicitarle por este gran aporte a la educación y más que nada a la educación física. Tengo 2 inquietudes. A ver, la primera. Una estrategia que estuvimos trabajando el año pasado nosotros en la institución educativa, a nivel de proyectos también. Hablaba de que en los proyectos se articulaban en esa experiencia se articulaban pues 4 áreas, ¿no? Las áreas estaban vinculadas de tal manera que se iba a sacar un solo producto, ¿no? Un solo producto del proyecto. Entonces, mi pregunta ahorita es, ¿de qué manera las demás áreas afines a la educación física, o sea, se están integrando para la elaboración de los productos en los proyectos, ¿no? Pues se supone que en el proyecto se habla, ¿no?, de que las evidencias deben ser tangibles, ¿no? Un producto que permita, pues, que las áreas, en este caso, yo supongo, ¿no?, CTA, arte, educación física, son áreas que por ahí se articulan de cierta manera, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se trabaja esa articulación con las áreas, con este nuevo, digamos, esta nueva forma de trabajo? Dices que no. A ver, colega. Muy buena la pregunta. A ver, colega, se escuche, por favor. Colega. Y la segunda pregunta, maestro, pregunta es, ¿qué relación o qué diferencia o no sé, diferencia o similitud existen entre las evidencias o experiencias de aprendizaje con los proyectos? Estamos hablando ¿son lo mismo? ¿Qué diferencia existen entre ambas? Esas serían mis 2 preguntas, maestro, y muchas gracias por la respuesta. A ver, colegas, muy buenas las preguntas porque a veces me olvido de algunas cosas. Yo inicié mi ponencia en este sentido señalando de que los proyectos, la recomendación mucho más general es que se trabajen con otras áreas. Inclusive dije, el área más cercana es arte,
y podría ser otro área, ciencia y tecnología, y podríamos ir a un poco a personal social, ¿no? Que, un poco las competencias nosotros las jalan a ellos para integrarnos. O podrían ser todas las áreas, ¿ah? No habría ningún problema en ese sentido. La teoría señala que los proyectos de aprendizaje para que tengan mayor efectividad deben realizarse con otras áreas porque solo ahí se lograrían productos de más impacto. Entonces ahí no hay ningún problema sobre ese sentido, o sea, sí se da. Ahora, como estamos hablando de una pandemia mundial, pero primero antes que te nacional, ponga la máscara, sírveme un heladito. sí, a nivel local, estamos hablando de una pandemia que nos tiene a todos preocupados, ¿no? Y están habiendo bastante índice de mortalidad, entonces ya ahorita estamos mucho más allá de la preocupación. Entonces, este proyecto de aprendizaje sí iba, según lo que leí con Perrenaud. ¿Por qué va? Puede ser, dice Perrenaud, un proyecto de aprendizaje de acuerdo a las necesidades, no solo de unas necesidades del contexto, sino también unas necesidades de los estudiantes. Y si yo creo que mis 300 estudiantes, que mis 200 estudiantes, que mis 100 estudiantes tienen una necesidad y entre ellos es general, entonces yo puedo aplicar un proyecto de aprendizaje que vaya en función a eso. Y el producto que está más cercano a ello es el portafolio, colega. El portafolio es una experiencia de aprendizaje también, pero es de carácter concreto, es de un carácter medible. Es de donde yo voy a ver todos los trabajos, las fichas reflexivas, pero además de ello, también él va a establecer toda una sistematización que le va a ayudar justamente a fortalecer y desarrollar competencias, capacidades, desempeño, todo eso en función a los estándares de aprendizaje, ¿no? En ese sentido, yo le quiero clarificar, y lo que usted ha dicho está bien, es interáreas. Entonces, el producto va a ser el portafolio, porque hay un portafolio del docente y hay un portafolio del estudiante, y eso se tiene que clarificar en ese sentido. Y yo, como les digo, voy a hacer en la tercera semana, voy a ver si programo para la tercera semana o este sábado puedo que integre el tema de portafolio, porque eso va a ser importante. Las experiencias de aprendizaje, yo estuve haciendo una investigación porque escuché por primera vez esto hace 3 meses, con fuerza. Chile ya está trabajando con experiencias de aprendizaje, Chile. Y las experiencias de aprendizaje pueden durarte 2 semanas o pueden llegar a los 2 meses. Pero la experiencia de aprendizaje es un acercamiento mucho más al estudiante, mucho más contextualizado al estudiante. Se necesita de una cuestión mucho más, su mismo nombre le dice, empírica, al estudiante que le parezca bien familiar. Una unidad de aprendizaje puede convertirse en una experiencia de aprendizaje, por supuesto, puede convertirse en una experiencia de aprendizaje. Un proyecto de aprendizaje puede ser una experiencia de aprendizaje, por supuesto, puede ser una experiencia de aprendizaje. Una sesión de aprendizaje puede ser una experiencia de aprendizaje, por supuesto que también puede ser. Entonces, en ese sentido, el tema de la experiencia de aprendizaje establece, según lo que he podido un poco ahondar, verificar, establece un planteamiento mucho más cercano al estudiante, mucho más significativo, donde el estudiante se vea involucrado, más allá de lo que lo hace una unidad o lo que hace un proyecto de aprendizaje, ¿no? Inclusive un colega de la Católica, lo pude leer también, un colega de la Católica, y decía, en el currículo nacional no están presentes las experiencias de aprendizaje, no sé por qué el Ministerio de Educación está tomando las experiencias de aprendizaje, está recomendándolas, cuando solamente nosotros siempre venimos trabajando con este currículo nacional con unidad didáctica, que es el tema de proyectos de aprendizaje, módulos de aprendizaje y lo que es la unidad de aprendizaje, ¿no? Pero ya el Ministerio está planteando en la 093 experiencias de aprendizaje, pero no deja de llamar proyectos y unidades, ¿no? No deja de llamar a proyectos y unidades. Entonces,
En conclusión, la experiencia de aprendizaje es una oportunidad que se ofrece a los alumnos para que tengan una vivencia compartida que los lleve a descubrir, conocer, crear, desarrollar destrezas y habilidades. Colegas, acuérdense siempre de esta palabrita cuando escuchen experiencia. Una vivencia compartida. Entonces yo creo que la experiencia de aprendizaje mucho más se adapta a un trabajo que sea presencial y sería de experimentarlo en el campo netamente virtual o remoto, que es lo que estamos llevando, ¿no? En ese sentido, yo veo la experiencia de aprendizaje, ¿no? Está, como te digo, una cuestión más vivenciada, el proyecto, pero más vivenciado, la unidad más vivenciada, inclusive al módulo no lo mencionan mucho, ahí en la 93, porque el módulo se presta más para el trabajo a la distancia, ¿no? Espero que le haya dado la respuesta, colega de San Martín, y gracias por su pregunta, ¿no? Entonces tenemos la última pregunta, colegas, porque ya el tiempo se agota y tenemos alguna última pregunta porque ya tenemos 5 minutos, a un poco menos, para terminar. No sé si alguna pregunta que tenga, yo gustoso de responder. Sí, buenas tardes. Buenas, colega. Buenas tardes. ¿Qué tal, colega? Dígame. Le habla el profesor Euler Sánchez desde Arequipa. Justamente hablando de las experiencias de aprendizaje, hay confusión que los mismos especialistas están confundidos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la experiencia de aprendizaje, sería necesario entender que los especialistas lo entienden que está reemplazando a una unidad didáctica, pero comparando, o sea, revisando la bibliografía, tiene los similares componentes de un proyecto de aprendizaje, que parte de una necesidad, de un problema, tiene una evidencia, y la evidencia tiene que responder o tiene que movilizar todas las capacidades de esa competencia que yo estoy priorizando. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una unidad didáctica y una experiencia? Colega, como le detallé anteriormente, hay una parte que es la cuestión de la vivenciación. O sea, se acerca mucho más al tema de la vivenciación y tiene una principal característica, la experiencia de aprendizaje, en diferencia con el proyecto y la unidad, porque es que el actor central es el estudiante, que sabemos que también en las otras dos, pero ocupa un papel protagónico en este proceso de aprendizaje, pensando, sintiendo y actuando para resolver problemas y enfrentando desafíos que la experiencia de aprendizaje le plantea. La experiencia de aprendizaje, a diferencia del proyecto, un poco más que el proyecto, que la unidad, vamos a ponerlo así, plantea desafíos y retos. De tal manera que en este planteo de desafíos y retos, un poco le da un paso adelante, le saca un paso de ventaja a la unidad. Pero también yo discrepo en el tema del proyecto, porque el proyecto casi es una experiencia en todos los sentidos, desde todos los ángulos. Plantea desafíos, retos, vivenciado, participando los estudiantes. Entonces yo fácil en lugar, en Chile, por ejemplo, ese profesor que está conversando, en Chile, por ejemplo, la experiencia de aprendizaje, al proyecto de aprendizaje, así tal cual, le cambian el nombre y le ponen experiencia de aprendizaje. Porque es tal cual, o sea, hay evidenciación, hay el centro del alumno, y hay diferentes características que prácticamente, en ese sentido, al estudiante, ¿no? Y ahí no se le encuentra. Pero con la unidad sí hay serias diferencias, hay serias diferencias. Entonces, ahí en ese sentido, colega, yo creo que le haya podido resolver su interrogante, ¿no, colega? ¿Qué te vas? ¿Otra pregunta, colega? Tenemos una última pregunta, colegas, última pregunta. Bueno, creo que ya no hay preguntas. Bueno. ¿Cuál? Colegas, quiero agradecerles de antemano porque ha sido una experiencia muy importante con ustedes.
Muchos me han criticado, me dicen, oye, Tandazo, estás mareando la plaza porque todos los cursos son pagados y tú estás haciendo gratis. Pero lo que uno busca, en este caso, colegas, lo que uno busca, lo que siempre he buscado, es que unifiquemos criterios, colegas. Y cuando uno hace un curso, mucha gente no se puede inscribir, tiene diferentes situaciones. En cambio, en esta parte es mucho más asequible, todos pueden ingresar, todos pueden llevar, juntos podemos llevar esta concreción de desafíos. Y con lo poco que sé, yo digo, con lo poco que sé, estoy contribuyendo. Miren, me han escrito de Colombia, me han escrito de Argentina que quieren, les ha gustado el planificador. Eso a mí me enorgullece y me alegra estar contribuyendo a mi área. Entonces, si en la medida que podamos seguirnos reuniendo, yo voy a seguir trabajando con ustedes. Ya de repente algún día los molestaré yendo a sus lugares con mis libros. Ahí sí me van a tener que apoyar cuando llegue con mis libros a darles unas charlas. Entonces ahí sí voy a molestarlos. Pero mientras yo pueda seguir investigando, mientras yo pueda seguir dando de mí estas experiencias, esos conocimientos, y sobre todo escuchando, porque miren, los grupos de WhatsApp tenemos varios grupos que llegamos a 1000 profesores y yo siempre estoy ayudándolos. Y me dicen algunos un colega me escribió el otro día, profe, pero demasiado, usted es paternalista, ves que todos no estamos en el mismo mar, como decía un día, ¿no? Algunos van en barco, otros en lancha, otros en canoa, otros nadando con todas sus fuerzas en la corriente. Todos no estamos en el mismo nivel y hay que ayudarlos a todos. Puedo seguir haciendo esto, colegas, lo vamos a seguir planteando y les agradezco por su participación. Me gustaría que hayan habido muchos más colegas. Hemos llegado a 85 personas casi. Ahorita ha bajado un poco, pero he visto 85 ahora. Y a mí me alegra haber llegado a esos 85 colegas. Muchas gracias, colegas. Estemos atentos el sábado. Les voy a enviar y voy a nombrar a algún colega para que me ayuden en la silenciación como anfitrión. Y yo voy a trabajar tranquilo, sin estar viendo mis megas hasta dónde llegan, para que puedan ir todo esto. Entonces, Dios me los bendiga. Y mañana un saludo a todas las profesoras que son madres y a todas sus madres de ustedes, colegas. Hay que valorar a nuestra madre y hay que seguir adelante también con nuestra profesión, que aunque se molesten muchos, siempre lo digo, a pesar de ser abogado, es la mejor profesión que existe, la profesión de ser profesor de educación física. Muchas gracias, colegas, y nos vemos. Maestro, un abrazo maestro, a todos, colegas. No sé si me permite, maestro. Ay, alguna pregunta. A ver, dígame, colega. No, solamente para pedir a todos los colegas que las reglas deben ser establecidas y debemos cumplirlas ya como maestros. O sea, muchas veces esos ruidos que hay que tratar de evitar de estar haciendo esas distorsiones, ¿no? Ya que distorsiona toda la comunicación y también molestia en el ponente. Entonces yo creo que hay que establecer a través del WhatsApp algunas estrategias y normas bien claras, ¿no? Muy bien, colega. Yo creo que algo que nos puede llevar a aprender y ser buenos profesionales, colega, lo que usted ha dicho, es la disciplina. Y tenemos que aprender a ser disciplinados en ese sentido. O sea, si queremos escucharnos todos y aprender, tenemos que saber cumplir las normas. Y ya no es necesario, colega, no es necesario que estemos dando normas, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal. Pero tenemos que estarlas dando y tenemos que silenciar. No podemos llegar a ese nivel. A mí no me gusta estar a ese nivel, pero vamos a tener que llegar. Porque algunos colegas se ponen a conversar, salen a la calle con su celular y todo eso. Pero ellos no se dan cuenta que el tiempo aquí es bien corto y hay muchos que están con la expectativa de aprender, de escuchar cosas nuevas, de ir preguntando, y esta área que es tan bonita que uno que se queda, a veces pasan las horas investigando, entonces hay que aprovechar el tiempo. Le agradezco, colega, porque la disciplina va a ser fundamental y a mí me gustan también las cosas rectas y derechas, y entonces vamos a funcionar en ese nivel. Los espero el sábado a las 2 de la tarde y vamos a continuar en este camino mejorando. Si alguna cosa me faltó hoy día, yo la voy a investigar mucho más allá y el sábado les daré a conocer algunos alcances más. Bueno, Dios los bendiga y hasta luego. Ahora sí me despido. Nos vemos. Cuídense. Muy bien. Gracias, profe. Gracias, profesor. Excelente ponencia. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias, Eduardo. Ya, gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor Eduardo.